Estamos en la serie de predicaciones de Un Corazón de Oración y este es el episodio 4 de esta serie de predicaciones, y hoy el tema es orar es un estilo de vida. Orar es un estilo de vida. Todo este pasaje que acabamos de leer de Efesios 6 del 10 al 18 es un pasaje que culmina con un versículo que tiene la desventaja de que está después de varios otros versículos que son muy impactantes. Ahorita vamos a ver por qué, porque nos vamos a centrar en el versículo 18. Pero bueno, cuando hablamos de que orar es un estilo de vida, la frase estilo de vida es algo que está muy de moda. O sea, todo mundo quiere hablar de un estilo de vida. En las redes sociales la palabra estilo de vida está de moda y uno puede encontrarse páginas o blogs o videos o canales en donde uno se puede suscribir y le enseñan a uno a tener una vida más saludable, una vida más intelectual, a comer mejor, a vivir de una manera más orgánica, a visitar mejores lugares. Hay canales que están dedicados así como de ¿sabías que esto está en tu pueblo? Y tú no sabías que eso estaba ahí, ¿no? Como a descubrir los lugares recónditos de cada una de las ciudades o de localidades, ¿no? Hay canales que están dedicados a un estilo de vida más artístico, más orgánico con la naturaleza, aprender a comer mejor, la llamada vida vegana, ¿no? Tienes que aprender a respetar a la naturaleza, a comer de una manera más saludable. Hay canales que están dedicados como a una cuestión de tener una vida más comprometida con una causa, más reflexiva, de tinte político, de tinte analítico, y hay otros que son más como de aprenderse a divertir. Y todas las personas que promocionan este tipo de canales están enfocados a generar más seguidores y por lo tanto dicen, genero seguidores, genero dinero, enseñándole a las personas cómo tener un estilo de vida que les beneficie. E incluso hay cuestiones de estilo de vida en lo espiritual. Lo espiritual está muy de moda en las redes sociales. Las religiones orientales, por ejemplo, tienen un boom muy impresionante dentro de las redes sociales. Ayer hablábamos en la escuela de predicadores cómo es que toda esta cuestión de religiones orientales de Feng Shui, de acomoda tus muebles así, pon estos inciensos, utiliza estas velas, etcétera, es algo que a la gente le llama mucho la atención, porque la gente no es que no quiera saber nada de lo espiritual, la gente quiere saber de lo espiritual, la gente está ansiosa, está hambrienta de saber algo de lo espiritual. Lo que pasa es que a veces preferimos adquirir la fe como un producto que nos permita poner una cierta veladora y un cierto incienso a cierta hora, de cierta manera, y con eso trae beneficios hacia nuestra vida, ¿no? Y también en el área espiritual está muy de moda, por ejemplo, los coaches de vida que le ayudan a las personas a la autorrealización. Esas personas te dan mensajes motivacionales para que tú puedas ser más emprendedor, más exitoso, tengas mejores ganancias, puedas salir de tu zona de confort y tengas ese éxito y esa realización, ¿no? Todos estos canales, todos esos estilos de vida están enfocados en lo mismo, a pesar de que pueden ser desde deportes hasta espiritualidad, tienen un común denominador. ¿Cuál es? Que es la autocomplacencia. Todos esos estilos de vida son para que nosotros nos podamos sentir mejor. Y en medio de esos estilos de vida, a veces cuando hablamos de la oración, como la percepción que tenemos de la oración es que es algo pesado, es algo aburrido, es algo que nos cuesta trabajo hacer, que requiere mucho tiempo, que a lo mejor nos quedamos dormidos mientras oramos, no lo vemos como un estilo de vida, ni nos parece que pudiera traer beneficios hacia nosotros. Y contrario a eso, la Biblia nos dice que también la oración puede ser practicada como un estilo de vida, porque además de traer beneficios hacia nosotros, nos permite algo mucho más profundo que todos los otros estilos de vida promocionados en las redes sociales o en los medios de comunicación. ¿Cuál es esa conexión más profunda? Bueno, es una conexión con el Dios creador de la vida. La oración no nada más te permite un estilo de vida, la oración te permite una conexión con la fuente de la vida. ¿No cantamos nuestro himno, fuente de la vida eterna? Bueno, la oración nos conecta con esa fuente de donde fluye toda la vida, y toda la vida es todo lo bueno imaginable que el ser humano pueda tener. Entonces, aquí en este versículo 18, que les voy a pedir que lo leamos de nueva cuenta, Efesios 6, 18, dice: orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos, en todo tiempo. Les decía que este versículo tiene como la infortunia de estar después de unos versículos muy impresionantes que hablan acerca de la armadura de Dios.
Y esos versículos son llenos de acción y muy emocionantes. Y dice, ármense con la armadura de Dios, pónganse el casco de la salvación, utilicen la espada, utilicen toda la armadura, lo que está diciendo allí. Y entonces como que el 18 ya es un cierre al que no lo pelamos tanto, porque no está tan emocionante como las cuestiones de guerra que se están describiendo antes. Pero decía una escritora cristiana, Priscilla Shirer, en un estudio bíblico que ella tiene que se llama así, la armadura de Dios, dice que la oración es el mecanismo que trae el poder del cielo a tu experiencia, que la oración es el método divinamente autorizado que activa tu armadura espiritual. Y la oración es lo que hace que esa armadura sea efectiva. Por eso Pablo cierra con ese versículo ahí, en ese apartado, diciendo, haciendo énfasis en que oremos en todo tiempo. Porque hagan de cuenta que es como las caricaturas. El héroe tiene toda la armadura, pero no tiene la fuente de poder que activa esa armadura. Entonces de nada sirve que tú aceptes en la cabeza intelectualmente una doctrina, la doctrina de la salvación. Sí, yo sé que si le entrego mi vida a Cristo, por fe yo soy salvo, que Cristo hizo esto en la cruz, me sé toda la Biblia de memoria, he leído todos los evangelios, puedo decir los libros de la Biblia al derecho y al revés cuando me los preguntan. En el esgrima bíblico yo soy el primero en encontrarlo. Es más, hasta en localización de pasajes empiezan a decir de repente a leer una cuestión de la localización de los pasajes, un pasaje bíblico, y yo lo encuentro. De nada nos sirve eso si no tenemos una vida de oración. Yo recuerdo en mi adolescencia cuando había concursos bíblicos, a mí me encantaba la cuestión de la localización de pasajes, ¿no? Y empezaba a escuchar que leían y, yo he leído eso está en Isaías, eso está en Nehemías, eso está en Habacuc. Y iba rápidamente, lo buscaba y ganaba algunos concursos y me daban algunos premios, algunos regalos. Algunos de los libros o Biblias que tengo son por esos concursos en la adolescencia. Pero en mí estaba ausente el poder que activa esa armadura. De nada me servía tener la espada, tener el casco de la salvación, si yo no activaba ese poder, si yo no permitía que Dios activara ese poder en mí a través de tener una vida de oración y de practicar la oración como un estilo de vida. Entonces, la oración no solamente trae beneficios, como decíamos al principio, sino que en un segundo punto la oración se convierte en una armadura. ¿Y para qué sirve una armadura? Para protegernos del mal. En esos versículos Pablo dice que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra las potestades espirituales. Y podemos decir, nuestra armadura, que es la oración, que forma parte fundamental de esa armadura, permite que todos los dardos de la vida, las flechas de la vida, los balazos, diríamos hoy, de la vida, los ataques de las diferentes cosas que quieren quitarnos a nosotros la paz, no tengan efecto. Cuando tú vives una vida sin oración, los problemas y los ataques de la vida te dañan y te afectan de mucha más grande manera que cuando tú tienes una vida de oración. Y no es que la oración sea un amuleto de la suerte, como las personas que cuelgan ahí el rosario, el crucifijo, la pata de conejo o lo que sea ahí, el amarre en el carro, ¿no? La oración no es un fetiche, la oración no es que sea un talismán. La oración lo que hace es que nos pone a nosotros, decíamos, en conexión con la fuente de la vida y por lo tanto pone nuestro espíritu en paz. Y cuando vienen los ataques de la vida, una persona que está en paz no va a reaccionar de forma violenta, no va a reaccionar de forma grosera, no va a reaccionar de forma impulsiva, no va a reaccionar de una forma sin pensar las cosas. ¿Cuántas veces han sucedido cosas dentro de nuestra vida y dentro de nuestro corazón, dentro de nuestras familias, porque estábamos desprotegidos? Porque nuestros impulsos y nuestros sentimientos estaban variantes. ¿Han visto esa maquinita? No sé cómo se llama esa maquinita donde ponen los latidos del corazón de una persona. Bueno, nuestra vida constantemente sin oración está para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, está así. Y no mantiene el ritmo que debe de tener ese latido dentro de nuestro corazón. Hay una frase muy hermosa, una enseñanza muy hermosa que dice que cuando nacemos, la respiración que nosotros hacemos cuando nacemos, esa primera respiración son los sonidos de las vocales que lleva el nombre de Dios. El nombre de Dios nosotros en español le decimos Jehová o Yahvé, nuestros hermanos cristiano-católicos, pero en realidad en hebreo
se desconoce cuáles eran las dos letras que iban en medio de la J y la H. ¿Cuáles eran las letras que iban ahí en medio? Entonces le pusieron unas letras para compensarlo. Pero ¿por qué quitaron esas letras los hebreos? Para que nadie pudiera pronunciar el nombre de Dios que consideraban sagrado. Ya después, cuando se tradujeron las Biblias y todo eso, se le agregaron unas vocales y por eso tenemos ahora Jehová o Yahvé. Pero dicen estos expertos en la lengua que ese sonido que nosotros hacemos al nacer, esa primera respiración, esas letras son las letras que van en el nombre de Dios. Entonces dicen que cuando nosotros nacemos, lo primero que hacemos es pronunciar el nombre de Dios. Cuando respiras, ese sonido que sale de ti es el nombre de Dios. Desde que nacemos, todo lo que respira, alaba a Jehová. Que ahorita lo leíamos, ¿verdad? Al principio. Entonces, cuando nosotros oramos, hablamos el lenguaje de Dios. Y ponemos nuestro corazón en calma y ponemos nuestra respiración al mismo ritmo de la respiración de Dios. Nos ponemos en paz, en sincronía y en sintonía con Dios. Por eso cuando vienen los problemas, dice Pablo, es como una armadura, porque estás respirando al mismo ritmo que Él. ¿Cómo vienen los niños después de jugar pelota en una tarde? Vienen, mamá, ¿me das agua? Están agitados, están respirando así muy rápido. Y nosotros cuando venimos también de los diarios aconteceres que nos ocurren, de los problemas diarios, también somos como esos niños que venimos agitados. Y si en ese momento alguien nos habla o nos dice algo, ocurre un problema dentro de nuestras vidas, una tragedia, un accidente, una discusión, con esa misma agitación es con la que nosotros respondemos. Por eso la oración, además de darnos beneficios como un estilo de vida, representa para nosotros una armadura y le pone sentido a nuestra fe. Una fe sin oración está muerta. Decía Santiago, muéstrame tu fe por tus obras. Y la primera obra que debe de hacer el cristiano es orar. Poder juntar sus manitas, inclinar su rostro, cerrar sus ojos y orar. Ponerse de rodillas si así lo desea, o sentado, o apartar un tiempo para Dios y orar. Porque lo primero que hacemos al nacer es respirar. Y la oración también es nuestra respiración espiritual, aparte de nuestra armadura espiritual. Nos pone en armonía con Dios. Y en este versículo, en este pasaje que estamos leyendo, el apóstol Pablo dice que la oración principalmente debe de tener 4 elementos. El primer elemento es que la oración involucra al Espíritu. La oración involucra al Espíritu. Romanos 8, 26, 27 dice, y de igual manera que el Espíritu nos ayuda a nuestra debilidad, porque qué hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles, mas el que escudriña los corazones sabe cuál es la intención del Espíritu, porque conforme a la voluntad de Dios intercede por los santos. Es decir, cuando tú oras, hablas, ya decíamos, el lenguaje de Dios, hablas un lenguaje más allá de lo que tú puedes ver o entender. Porque cuando tú oras, tu oración sube delante de Dios, y quien lleva esa oración delante de Dios, Padre, es el Espíritu Santo, y perfecciona esa oración. Por eso dice aquí en esta porción, ¿qué hemos de pedir? No lo sabemos. El Espíritu intercede por nosotros. Por eso ninguna persona puede decir, yo no sé orar, porque por más imperfecta que sea tu oración, el Espíritu Santo la perfecciona y la lleva delante de Dios. Y cuando tú estás orando, estás pidiendo cosas que ni siquiera tú comprendes. Le estás pidiendo a Dios, hace ratito decía el hermano, ¿verdad? Le pedí a Dios paciencia. Eso puede significar muchas cosas delante de Dios. Dios va a dar la paciencia de maneras en las que a lo mejor tú no lo imaginas. Entonces, cuando tú oras, estás hablando un lenguaje que no comprendes, porque por más intelecto que le pongamos a ello, porque también dice Pablo en 1 Corintios 14, 15, que debemos orar con el entendimiento, por más entendimiento que le pongamos a la oración, siempre es el Espíritu Santo el que intercede por nosotros. Cada vez que tú oras, el Espíritu pide por ti. Cada vez que tú oras, el Espíritu hace que tus palabras no vayan al suelo. Ninguna oración
cae al suelo. Ninguna oración se queda en el aire, ninguna oración se queda en el techo y rebota. No, las oraciones siempre son perfeccionadas por el Espíritu Santo para ser llevadas delante de Dios. Entonces, punto número 1, la oración implica el Espíritu. Entonces, cuando nosotros vemos una perspectiva desde lo meramente material y tú oras, Señor, ayúdame a resolver este problema, el Espíritu Santo lo perfecciona y le dice, dale lo que exactamente esta persona necesita, aunque él no sepa lo que él necesita en este momento. Y por eso atravesamos a veces procesos que no comprendemos, pero que nos ayudan finalmente a ser mejores y a vivir en más santidad. Número 2, la oración no está limitada a ningún tiempo, situación o naturaleza. En estos versículos dice Pablo, en este versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica. Eso quiere decir que hay distintos tipos de oración y eso quiere decir que se puede orar en todo momento. La oración no es solamente un evento ritualístico que realizamos de manera formal bajo una fórmula. A veces la gente tiene esta idea porque dice, enséñame a orar porque yo no sé orar. Te oigo a ti orar y pienso que a lo mejor debe de haber alguna, como no sé cómo se escriben las cartas, debe de haber una introducción, el desarrollo del cuerpo de la carta y la manera de despedirse. Pero en realidad, cuando vivimos en oración constante con Dios, que dice también 1 Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, orad sin cesar. A orar en todo tiempo. Cuando vivimos en esa forma de vivir la oración, oramos en todo momento y nuestra oración puede ser larga, puede ser profunda, como cuando viene un amigo y oramos por ese amigo y le decimos, yo estoy contigo en tu problema, voy a interceder por ti, voy a pedirle a Dios por lo que tú estás pasando. O puede que sea una oración rápida, como a lo mejor cuando estamos haciendo un trámite, Señor, ayúdame con este trámite que estoy realizando, punto, se acabó. La oración es mantener una conversación abierta con Dios. Alguien ponía alguna vez un ejemplo que decía que cuando tú oras en todo tiempo es como cuando tienes un chat en WhatsApp con una persona con la que tú hablas mucho. Con esa persona con la que tú hablas mucho, a veces ya ni siquiera le dices hola, buenos días o nos vemos, sino que ya la conexión está ahí fluida, es como si estuvieran hablando todo el tiempo, ya nada más el saludo es súper rápido y estás comenzando a hablar con la persona muy rápido. Y en cambio cuando es alguien que casi nunca le escribes, empiezas con una gran introducción, ¿no? De hola, ¿qué tal? Muy buenos días, ¿cómo está? No sé si me recuerda, soy fulanito de tal, le hablo porque quería preguntarle esto y esto, ¿no? Pero en cambio con alguien con quien tienes confianza, hola, y te pones a platicar súper rápido. Entonces esta actitud de estar siempre gozosos y orar sin cesar, mantener la conversación, el chat abierto con Dios, es esto. Sabemos que no hay cosa ni pequeña ni grande que Dios no escuche. Cualquier cosa que tú le pidas a Dios, Dios te está escuchando y perfeccionando tu oración, por muy chiquita que sea esa oración. Entonces, en ese momento que nosotros mantenemos la conversación abierta con Dios, podemos de esa manera dirigirnos hacia Él y de esa manera podemos tener más intimidad con Dios. ¿Cómo sentimos a Dios? ¿Como ese amigo que nos escucha o como ese Señor lejano, ajeno, que como no practicamos la oración como un estilo de vida, no está con nosotros? Cada uno de nosotros tiene una manera diferente de acercarse a Dios, pero es importante que sepamos que la charla con Dios siempre está abierta. Decía Juan Wesley, un verdadero cristiano metodista es el que ora en todo tiempo, aunque no esté de rodillas. Hay un tiempo para estar de rodillas, pero aunque no estés de rodillas y en ese momento no te puedas poner de rodillas porque vienes en el camión, hay que orar. Hay que orar en todo momento. Número 3, la oración es una estrategia. La oración es una estrategia. Hay oraciones para todo tiempo y para todo lugar y para todo momento de nuestra vida. En la Biblia, dicen los estudiosos, se recopilan alrededor de 650 oraciones distintas dentro de la Biblia. 650 plantillas, modelos de oración que nosotros podemos imitar, podemos emular en algún momento. Y si vamos hacia la Biblia, ya lo vimos en la serie de predicaciones de oraciones notables, descubrimos que cada una de las oraciones tiene características diferentes y son para momentos específicos. Entonces la Biblia tiene una oración para algo que tú puedes estar atravesando. Es momento de asomarse a la palabra de Dios para que tú puedas practicar una vida de oración como un estilo de vida. ¿Qué es lo que en este momento tú necesitas en tu vida? ¿Qué tipo de oración necesitas en tu vida?
Hay algunos que necesitamos a lo mejor ahorita una oración de renuncia. Ya no quiero, Señor, quiero renunciar a esto que me está haciendo daño, quiero renunciar a esto que me está atormentando. A lo mejor otros necesitan una oración de aceptación, de asimilación. Señor, yo no quiero esto, tú sabes que yo no lo quiero, pero si es lo mejor para mí, tráelo, Señor, dame eso que yo estoy necesitando. Una oración de superación. Señor, estoy perdido, en este momento estos problemas me sobrepasan, pero yo tengo que ir más allá, llévame. Una oración silenciosa. No todo en la oración es hablar. Hay veces que solamente necesitamos acercarnos a Dios y balbucear como niños chiquitos y simplemente expresar ahí nuestra necesidad. Una oración de cuestionamiento. En la Biblia hay oraciones de cuestionamiento. Hay hombres y mujeres que se dirigen a Dios y le dicen, ¿por qué estás haciendo esto? ¿Cómo te atreves a hacer esto? Yo admiro mucho la oración de Gedeón, o admiro mucho la oración de Jacob. Si ustedes lo pueden leer en Génesis, en los Jueces, son hombres que digo, ¿cómo se atrevieron a hablarle así a Dios? Pero Dios los escuchó, porque dialogaron con él y se atrevieron a decirle sus dudas y le dijeron, Señor, ¿por qué? Yo no quiero esto. A lo mejor necesitas una oración de estas de búsqueda de sentido, de cuestionamiento, de exponer tus dudas, o necesitas un tipo de oración de bendición antes de emprender. Si Dios va conmigo, Él será el que toda mi familia adore. Señor, necesitamos hacer esto, ve con nosotros, por favor. Hay distintos tipos de oraciones para distintos tipos de problemas dentro de la Escritura. La oración es una estrategia, y si tú no conoces la Escritura, no vas a poder vivir una vida de oración así. No vas a poder tener estrategias para los momentos que tú estés atravesando. La Biblia es también un compilado de estrategias para poder superar los problemas de la vida. Y número 4, la oración requiere intencionalidad. Esta es una palabra que está muy de moda, intencionalidad. Lo dicen mucho los psicólogos, intencionalidad. Dice aquí el apóstol Pablo en el versículo 18, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica, velando en ello con toda perseverancia y súplica por los santos. Requiere perseverancia la oración. Con esto en mente, estén alertas siempre orando. Esta frase de estén alertas siempre orando también la repite Pablo en 1 Corintios 16:13, pero también la dice el Señor Jesús en Getsemaní. En Mateo 26:41, antes de ir a orar, le dice a sus discípulos, estén alertas y orando. Este es un mandamiento del Señor para que nosotros entendamos que requerimos convertir la oración en un hábito. La oración se tiene que fomentar, y todo hábito requiere que se practique de manera ordenada, estableciendo horarios y rutinas. Eso es lo que se llama intencionalidad. Establecer disciplina, horarios y rutinas. ¿A qué hora desayunan ustedes? ¿A qué hora comen ustedes? ¿Ahí cuando se pueda? ¿Ahí donde Dios nos dé a entender? ¿Donde Diosito nos agarre confesados? No, ¿verdad? De repente la pancita ruge, ¿no? Y dice uno, ya es hora de desayunar, ya es hora de comer, ya es hora de cenar, ya me está llamando mi organismo. Y por muy desordenada que sea la persona en sus hábitos para comer, pone intencionalidad en el momento en el que establece horarios para sus comidas. Y aunque te salgas un poquito del horario, tienes un rango más o menos en el cual comes, en el cual estableces esos horarios y esas rutinas. Bueno, lo mismo ocurre con la oración. La oración debe de tener también horarios. Y a veces estamos tan muertos espiritualmente que no sentimos hambrita espiritual, decir, ya necesito orar. Necesito echarme mis tacos, sí, de eso estoy bien seguro, ya me está rugiendo la panza, pero necesito orar, ya hay mañana, luego, que alguien más ore por mí. Necesitamos establecer, ser intencionales, hacerlo con toda la intención, estableciendo horarios y rutinas para convertir a la oración en un modo de vida, en un estilo de vida. Entonces, ser cristiano debería ser sinónimo de una persona que ora. Lamentablemente, la mayoría de las veces no es así, y la oración se convierte en la piedra de tropiezo para todos nosotros como cristianos, porque se nos dificulta, no ponemos énfasis, no somos ordenados en nuestra manera de orar. Se dice que el fundador del metodismo, Juan Wesley, llevaba hasta una escala de calificación para sus oraciones,
y ponía, hoy oré con pocas ganas, ahí un puntito abajo, hoy oré un poquito mejor, y le ponía en su gráfica de la semana o del mes. Nosotros quizá no seamos tan exagerados como Juan Wesley, tan metódicos como Juan Wesley, pero podemos hacer listas de oración, motivos de oración, tener un diario de oración, poner las causas, no solamente orar por lo que vaya saliendo en el día, sino ser intencionales. ¿Qué está pasando en este momento en mi familia? ¿En qué punto de su vida están mis hijos? ¿En qué punto de su vida está mi pareja? ¿En qué punto de mi vida estoy yo? Voy a orar por esos procesos, para que vaya poniendo la intención, para que vea cómo esas cosas se van superando. Y cuando yo llegué a esta congregación, es algo de lo que me gustó muchísimo de su culto de oración, que tiene esta característica, que se le da seguimiento en la oración a los casos que se presentan y las peticiones que se presentan en este culto de oración. No sé si se habían dado cuenta de eso. Una hermana dice, operaron a mi hijo y a la siguiente semana seguimos orando por su recuperación, y a la siguiente semana seguimos orando porque vaya adelante, y a lo mejor dentro de más semanas ya oramos para agradecer a Dios que esa operación fue superada. Y lo que es lo mismo que nosotros necesitamos en nuestra propia vida. A veces nada más oramos esporádicamente por lo que sale y no lo volvemos a poner en la lista de oración. Necesitamos intencionalidad en lo que estamos haciendo. Entonces, el que la oración sea un estilo de vida no es algo que se da de manera automática, requiere que nosotros pongamos un esfuerzo, una lucha, y por eso Pablo lo pone en palabras militares. Estas son armas, esta es una armadura, y requiere un proceso de entrenamiento, y requiere un proceso en el cual tú te vas a educar para saber orar. A lo mejor quien ha estado en el ejército, en la policía, sabe que no es que agarres una pistola y inmediatamente la agarres y la aprietas, ¿verdad? Porque puedes salir hasta lastimado o herido tú mismo. O el equipamiento no te lo puedes poner así nada más porque sí. Tienes que saber cómo se coloca, de qué manera se ajusta, cómo es que se utiliza y para qué sirve. La oración, dice este pasaje de Efesios 6 del 10 al 18, es parte de la armadura. No es así nada más, no es nada más gratuito en cualquier momento. Dice, practíquenla hasta que se convierta en un estilo de vida. Por supuesto, ¿Dios escucha cualquier oración? Sí, pero los cristianos estamos llamados a saber perfeccionar nuestro estilo de vida con la oración para poder conectarnos con Dios y de esa manera poder hacer que el propósito de Dios se cumpla en cada uno de nosotros. Tomen el yelmo de la salvación, tomen la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, oren en todo tiempo, con toda oración y con toda súplica, y velen en ello, perseveren y supliquen por todos los santos. Vamos a esforzarnos siempre a que la oración se convierta en un estilo de vida para nosotros. Amén. Vamos a ponernos de pie y a orar. Bendito Padre, gracias Señor, porque nos haces el llamado a poder transformar siempre nuestras vidas, Señor, de manera tal que podamos convertir a la oración en nuestra respiración, Señor. Que sea vital para nosotros. Déjanos sentir como tu pueblo sed si no oramos. Déjanos sentir hambre si no oramos. Déjanos sentir la necesidad, Señor, de orar. Muévenos, Señor, a orar. Haz que nuestra vida pueda ser moldeada, Señor, para aprender a acercarnos en ti en oración. Permite, Señor, que anhelemos siempre este alimento espiritual, que anhelemos siempre esta práctica, Señor, de la oración, y que nuestra vida, Señor, constantemente se dirija a ti, y que de esa manera podamos cumplir con esto que tú nos pides, Señor. Permítenos ser un pueblo perseverante en todo momento en oración. En Cristo Jesús. Amén.